que todos tengan a la mano su ley del organismo judicial, porque la idea es poder ir comparando la teoría con la práctica, ¿verdad? Y que ustedes vayan realizando sus anotaciones respectivas. Yo les comentaba en la clase el día de ayer si ya sabían cómo subrayar sus leyes y anotar sus leyes para que se les facilite el estudio para su examen técnico profesional, ¿verdad? Entonces, la idea de estas clases prácticas es que ustedes puedan participar, tener una atención constante en la clase y que no solo me escuchen leer, ni solo me escuchen explicar. Aquí vamos a tener una participación interactiva, tanto por parte de mí como su docente y de ustedes como los estudiantes. Permítanme aceptar aquí, ok. Bueno, entonces, las reglas son las siguientes, ¿verdad, jóvenes? Todos deben de tener disponibilidad para poder participar con su micrófono. No se les va a solicitar que ustedes activen su cámara más que para los ejercicios de exposiciones, pruebas cortas y exámenes parciales y examen final, ¿verdad? Entonces, para el examen parcial y examen final, sí, por favor, no va a estar permitido que no enciendan su cámara, ¿verdad, jóvenes? Esto por motivos de reglamento y normativo de poder impartir las clases en las plataformas virtuales, ¿verdad? Vamos a presentar. Me comentan si pueden ver la presentación, por favor. Sí se ve, licenciado. Sí se ve, ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Como les platicaba el día de ayer, para no saturarse con tanto contenido, voy a tratar la manera de sintetizar lo más posible los textos y compendios legales dentro de estas presentaciones, para que ustedes vayan armando una carpeta que les va a servir para sus exámenes parciales y su examen final. En mi curso, los exámenes van a ser de respuestas de opción múltiple y ustedes van a poder utilizar el material, ¿verdad? Esto no quiere decir que los exámenes vayan a poder ser fáciles de resolver si ustedes no estudian y no tienen una atención constante del curso, ¿verdad? Entonces va de la mano. Asimismo, varios compañeros en otros cursos que he impartido lo que hacen es imprimir las diapositivas, ¿verdad? Que eso funciona bien, y anotar, hacer sus anotaciones que tienen en un cuaderno u hoja aparte y anotarlas en las diapositivas para empezar a armar una guía de resolución de examen, ¿verdad? El contenido que vamos a desarrollar entre el día de hoy y el día lunes va a ser el derecho internacional privado, ¿sí? Algunos conceptos, definiciones y su naturaleza, su origen y evolución, ¿sí? Yo les preparé una línea cronológica de tiempo, desde tiempos antes de Cristo hasta la actualidad, ¿verdad? Y posteriormente vamos a finalizar con las fuentes del derecho internacional privado. Pues aquí ya manejamos un desglose tanto teórico como práctico, analizando también ejemplos con la coyuntura nacional e internacional, ¿verdad? Entonces, definiciones. Vamos a ver. El compañero Cristian Rodrigo, ¿me puede apoyar leyendo el primer párrafo, por favor, Cristian? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Conjunto de normas, principios y doctrinas que determinan los límites a la competencia legislativa de los estados, cuando ha de aplicarse a aquellas relaciones de la vida real que pueden estar sometidas a más de una legislación estatal. Muchas gracias. ¿Qué podemos desprender de esta definición? Hablamos de una competencia legislativa de los estados, ¿sí? ¿Qué es la competencia legislativa? Jóvenes, ¿alguien que quiera participar? Aquí no hay respuestas incorrectas, ¿verdad? Porque estamos dando opiniones. Entonces, ¿qué es la competencia legislativa para ustedes? Licenciado, disculpe, ¿es la potestad que tiene cada entidad? Muy bien, una potestad que tienen las entidades del Estado, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué se les viene a la mente? Créanme que comparto para su examen, entonces aprovechen esta participación, ¿sí? ¿Qué más podríamos decir que es una competencia legislativa? Porque cuando nosotros analizamos, ¿sí?,
la teoría del ámbito espacial de validez de la norma jurídica y de la aplicación de la justicia, nosotros vemos una diferencia entre jurisdicción y competencia, ¿verdad? Pero aquí hablamos de una competencia legislativa. Entonces podría decirse que es una aptitud, ¿sí?, de los estados, pero ¿cómo podríamos complementar lo que la compañera nos explicó y sabiendo que nos referimos a una aptitud, ¿sí?, de las instituciones? ¿Qué más podríamos agregar? Buenas noches. La competencia sería como el límite. Muy bien. ¿El límite de qué? De la jurisdicción. Muy bien, por ahí vamos, ¿verdad? Tienen relación, ¿sí? Está bien. Entonces, cuando vemos nosotros el tema competencia legislativa, aquí le estamos agregando, ¿sí?, el tema internacional. Entonces, al hablar de la competencia legislativa, hablamos de una aptitud legal, ¿verdad?, para que tanto los órganos jurisdiccionales como las instituciones, organismos del Estado, que de manera conjunta, a través de la legislación estatal, puedan conocer litigios derivados de situaciones privadas internacionales. Al terminar las definiciones, vamos a entender un poco más este concepto, ¿verdad? Hablamos de litigios, ¿sí?, internacionales. ¿Qué es un litigio? ¿Un problema, licenciado? Un problema, un conflicto, ¿verdad? El litigio de lo que ustedes se van a encargar al ser abogados, ¿verdad? Ya primero Dios el otro año. Cuando ustedes sean abogados, ustedes van a ejercer la abogacía a través del litigio, ¿sí? Entonces es la resolución de ciertos conflictos. Eso es lo que busca el litigio, ¿sí? Resolver un conflicto. Vamos con la compañera Fernanda Jerónimo, que me apoye con el segundo párrafo, por favor. Segundo párrafo. Conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto determinar cuál es la jurisdicción competente o la ley que debe aplicarse en caso de concurrencia simultánea de dos o más leyes, en el espacio que reclaman su observancia. Ok. ¿Qué podemos definir aquí, jóvenes? Estamos hablando de que dos leyes, ¿sí?, van a regular un mismo asunto. Entonces se genera un conflicto. ¿Qué ley es la que debiese regular, verdad? Entonces estamos hablando que si existen dos leyes que regulan un mismo asunto en el ámbito internacional, hablamos de normativas extranjeras. Entonces, ¿qué ley, en base a los principios que vamos a analizar en este curso, qué ley es la que va a tener preeminencia y derecho de conocer estos asuntos? ¿Por qué? Porque la ley guatemalteca me dice, usted debe de realizar la acción A, y la legislación mexicana, costarricense, hondureña, etcétera, me va a decir, usted debe de realizar la sección B, C. Entonces, ¿cuál es la correcta? Entonces, este conjunto de normas jurídicas va a realizar un análisis, ¿sí?, para determinar qué legislación, qué estado tiene esa jurisdicción y por ende tiene esa competencia de aplicar estas normas, ¿verdad? Vamos con el compañero Hugo Leonel, por favor, tercer párrafo. Compañero Hugo Leonel Luis. ¿Está por ahí, compañero Hugo Leonel Luis? Gabriela, anotemos a Hugo Leonel Luis por falta de participación. José Antonio, dígame. Listo. Sí, licenciado, si quiere lo apoyo yo leyendo el párrafo. Ayúdeme. El derecho internacional privado es una rama del derecho que se encarga de regir las relaciones entre particulares de distintas nacionalidades y los conflictos que puedan derivarse de la aplicación de las normas jurídicas
extranjeras fuera de su ámbito espacial de validez. Muchas gracias. Nada, Teniendo estas tres definiciones, podemos nosotros realizar una definición en conjunto tomando estos elementos, ¿verdad? Vemos en primer lugar, ¿sí?, que es un conjunto de normas, principios y doctrinas. A nosotros en la carrera se nos ha enseñado que todas las ramas del derecho inician con la explicación de conjunto de normas, principios y doctrinas que regulan, y dependiendo de la rama que están regulando, cambiamos el sentido de la definición. Sin embargo, para efectos de poder entender y no solo memorizar, es necesario siempre que ustedes entiendan distintas definiciones, ya que ustedes pueden observar que hay distintos elementos que comprenden una correcta definición de una ciencia jurídica, ¿verdad? En este caso, del derecho internacional privado. Vemos de que va a regir relaciones entre particulares, ¿sí? El derecho internacional privado va a ser regido por el Estado, ¿sí?, la manera en la que estas relaciones entre particulares deben de llevarse a cabo, pero con un elemento muy importante. ¿Cuál es ese elemento, jóvenes, que caracteriza estas relaciones entre particulares? Que son de distintas nacionalidades, Lick. Son de distintas nacionalidades, ¿verdad? Por ende, va a regular la resolución de estos conflictos que van a derivarse de la aplicación de las normas jurídicas extranjeras, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a regular? ¿Qué norma extranjera es la que va a regular ese asunto? ¿Sí? Es el ámbito espacial de validez. Eso quiere decir que el compañero José Antonio, de nacionalidad costarricense, ¿sí?, él desea que el acto que está celebrando con la compañera Ingrid Carolina, que es de nacionalidad guatemalteca, sea regido por la legislación costarricense, ¿verdad? Y la compañera Ingrid desea de que este acto sea regido por la legislación guatemalteca. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este conflicto? El principal elemento es delimitar el ámbito espacial de validez del acto que vamos a celebrar, ¿verdad? Fundamentos. Ahora sí, jóvenes, por favor, todos con su ley del organismo judicial. ¿Dónde está el fundamento del ámbito espacial de validez de la norma jurídica? Jóvenes, ayer lo platicamos. Artículo 5 de la ley del organismo judicial, licenciado. Muchas gracias. Artículo 5. Entonces todos anotamos artículo 5, fundamento del ámbito espacial de validez. ¿Qué nos indica el artículo 5? Por favor, demos lectura. Artículo 5. Ámbito de aplicación de la ley. El imperio de la ley se extiende a toda persona nacional o extranjera, residente o en tránsito, salvo a las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala, así como en todo el territorio de la República, el cual comprenderá el suelo, el subsuelo, la zona marítima terrestre, la plataforma continental, la zona de influencia económica y el espacio aéreo, tales como las leyes y el derecho internacional. Muchas gracias. Entonces, ya sabemos que el ámbito espacial de validez va a regular todos los elementos en donde el acto va a celebrarse y por ende las normas que van a regir este acto. Fundamento de jurisdicción, jóvenes. El artículo 74 de la ley del organismo judicial, licenciado. Gracias, Eric. ¿Qué dice el artículo 74? Jurisdicción. La Corte Suprema de Justicia tiene jurisdicción en toda la República para conocer de los asuntos judiciales que le competen de conformidad con la ley. Es el Tribunal de Superior Jerarquía de la República. Muchas gracias. Entonces anotamos artículo 74 y agregamos el artículo 34, si no estoy mal. Tal vez alguien me apoye a darle lectura al artículo 34, 35, creo que es de la jurisdicción, es el 34. 34, ok. De la jurisdicción, los tribunales guatemaltecos son competentes para emplazar a personas extranjeras o guatemaltecas que se encuentren fuera del país en los siguientes casos. A.
cuando se ejercite una acción que tenga relación con actos o negocios jurídicos realizados en Guatemala. B. Cuando se ejercite alguna acción concerniente a bienes que estén ubicados en Guatemala. C. Cuando se trate de actos o negocios jurídicos en que se haya estipulado que las partes se sometan a la competencia de los tribunales de Guatemala. Excelente, Fernando. Muchas gracias. Entonces vamos a anotar al lado de jurisdicción artículos 74 y 34. Ahora, únicamente para estos 4 elementos que siguen, vamos a sacar nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, ¿sí? ¿En dónde podemos ubicar en la Constitución la preeminencia del derecho internacional? También lo platicamos el día de ayer, de manera general. Artículo 46 de la Constitución, licenciado. Muchas gracias, Claudia. ¿Qué dice el artículo 46? Artículo 46. Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general que en materia de derechos humanos, los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Muchas gracias. ¿Será que los tratados en materia de derechos humanos tienen relación con el derecho internacional privado, jóvenes? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Perdone, yo creería que tal vez no, porque según lo que usted nos indicaba en la clase anterior, va más vinculada a cuestiones mercantiles. Muy bien, pero, por ejemplo, nosotros que tenemos, pero está bien, muchas gracias, pero nosotros que tenemos en Guatemala una legislación bipartita, ¿verdad? Es únicamente derecho público y derecho privado, no como en otras legislaciones como en Argentina y Estados Unidos, que está derecho público, derecho social y derecho privado. Dentro del derecho laboral, por ejemplo, ¿lo podríamos ubicar en el derecho público o el derecho privado, jóvenes? El derecho laboral. El derecho laboral es rama del derecho público, licenciado. Aquí en Guatemala, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿qué sucede si la compañera Claudia tiene una empresa y contrata a la compañera Cristina, ¿verdad? Entonces, es una relación privada que debe de regirse por una normativa que está tutelada por el Estado, ¿verdad? Pregunta Cristina, ¿qué artículo de la Constitución? El artículo 46, Cristina. Entonces, vemos que el derecho humano, ¿sí?, que radica, por ejemplo, en el derecho laboral, también lo podemos encontrar en relaciones privadas. Por ejemplo, ¿la propiedad privada será un derecho humano, jóvenes? Sí. ¿Por qué? Porque es un derecho que tenemos los ciudadanos de tener una propiedad, una vivienda. Por ahí voy, no sé si me pierdo. No, está bien, está bien. ¿Quién es el encargado de tutelar los derechos humanos, jóvenes? El procurador de los derechos humanos, el ombudsman. Ok, pero digamos la tutela general, el Estado, ¿verdad? De proteger los derechos humanos a través de sus dependencias, ¿sí? Entonces ahora les pregunto, ¿qué sucede si alguien ingresa a su morada, a su residencia, sin permiso de quien la habita? Ustedes tienen derecho a sacar a esa persona, pueden llamar a la policía para que desaloje al intruso, o deben de arreglarlo ustedes mismos, sin ayuda del Estado. Es un bien jurídico del Estado, ya que en el artículo 23 está estipulada la inviolabilidad de la vivienda, licenciado. Muy bien, muy bien. ¿Y qué dice la inviolabilidad de la vivienda? La vivienda es inviolable, nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden escrita de juez competente en la que se especifique el motivo de la diligencia y nunca antes de las 6 ni después de las 18 horas. Tal diligencia se realizará siempre en presencia del interesado o de su mandatario. Ok, entonces vemos que incluso con una orden judicial se le da la potestad al interesado para que participe en esas diligencias, ¿verdad? Entonces vemos que hay una tutelaridad de la propiedad privada, ¿verdad?, por parte del Estado.
Otro ejemplo de la propiedad, de la protección de la propiedad privada. ¿Cómo se le llama al robo sin violencia? Hurto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es el hurto? Ser despojado sin violencia de un bien que es propiedad, ¿sí?, suya, ¿verdad? Entonces, si el Estado lo está regulando como un delito, está buscando la protección de esta propiedad privada, ¿verdad? El robo, obviamente, se le caracteriza tanto por la protección a la propiedad privada como la amenaza o daño a la integridad física, porque conlleva violencia. Entonces aquí vemos que analizando, yéndonos un poco más allá de lo que la teoría, la doctrina y las leyes nos explican por separado, unificándolas podemos nosotros desarrollar criterios. Entonces vemos de que la preeminencia del derecho internacional en materia de derechos humanos también puede afectar el derecho internacional privado, ¿verdad? Ahora vamos con la jerarquía constitucional. ¿Quién me puede regalar el fundamento de la jerarquía constitucional, jóvenes? Bueno, ya notamos el artículo 46 en la preeminencia del derecho internacional, ¿verdad? Es jerarquía constitucional. Siempre en la Constitución, ¿verdad, jóvenes? Sería el artículo 175 de la Constitución, licenciado. Excelente, excelente. Hágame favor de leerlo. Artículo 175. Jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure. Las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Ok, muchas gracias. Entonces anotamos el artículo 175. A pesar que existe una preeminencia del derecho internacional, aquí existe una contrariedad, ¿sí?, al hablar de que la jerarquía constitucional establece que ninguna ley va a poder contrariar disposiciones de la Constitución. Si nosotros platicáramos de derecho internacional público, podríamos ver el tema del Pacto de San José con el artículo 18. Pero en el ámbito comercial existe preeminencia de la disposición de la propiedad privada, la libertad de comercio, que viene a ser regida por algunos tratados, ¿sí?, en materia comercial, no en derechos humanos. Entonces la jerarquía constitucional establece que estos tratados aceptados y ratificados por Guatemala en ningún momento van a poder contradecir. Entonces existen muchas teorías y muchas discrepancias entre si la autonomía, ¿sí?, del Estado en la aplicación y la independencia para poder juzgar, que es el último fundamento que les voy a solicitar, puede ser vulnerada por los derechos, por el derecho internacional, ¿verdad? ¿Quién tiene la independencia para poder juzgar, jóvenes? ¿En dónde está el fundamento? Está en el artículo 203, licenciado. ¿Qué nos indica el artículo 203, Oscar? Claro, dice independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes.
A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Excelente. Muchas gracias, Oscar. Entonces vemos que aquí, ¿sí?, se establece que esta independencia para poder juzgar no puede ser afectada por el derecho internacional privado. Pero en el último párrafo, en la última línea, nosotros vemos que la misma ley establece que hay otros tribunales, ¿sí?, establecidos por la ley. Aquí podríamos tocar el tema del arbitraje, ¿verdad? La Cámara de la Industria y Comercio, lo que platicábamos. Dígame, María Cristina. Lick, solo como fundamento, el 204 no se podría aplicar también, disculpe. El 204, sí, podríamos colocar también el 204. Cuando hablamos del 204, si no estoy mal, hablamos de que se puede establecer con leyes o tratados, ¿verdad? Pero eso es ya nos adelantamos al tema que sigue, pero gracias, María Cristina. Si quieren, anotémoslo también en la independencia para poder juzgar. No, está bien. De eso se trata, ¿verdad? Dígame, Maribel. Ahí podría aplicar también el artículo 62 de la ley del organismo judicial. ¿Qué nos indica el artículo 62? Competencia. Los tribunales solo podrán ejercer su potestad en los negocios y dentro de la materia y el territorio que se les hubiese asignado, lo cual no impide que en los asuntos que conozcan puedan dictar providencias que hayan de llevarse a efecto en otro territorio. Sí, como una limitante, ¿verdad? Eso tal vez lo podríamos establecer igual en los temas que vamos a ver ahorita adelante. Pero si gustan, para que ustedes lo empiecen a acoplar, también podríamos colocar el artículo que Maribel nos comentó, el artículo 62 de la ley del organismo judicial. Okay. Licenciado, disculpe, el otro era artículo 246 de la Constitución. No, 203 y 204. Muchas gracias. 203, 204 y la compañera Maribel nos ayudó con la observación del artículo 62, pero de la ley del organismo judicial. Ok. Licenciado. ¿Sí? Dígame, Carmen. Gracias, muchas gracias, licenciado. Perfecto. Ok, entonces ya que entendemos un poco las definiciones, empezamos a fundamentar y a ver las normas generales, ¿verdad? Aquí no estamos viendo los aspectos específicos, estamos aún en la parte general. Estamos definiendo y respaldando, ¿sí?, la definición del derecho internacional privado en su función de aplicación en nuestro ordenamiento jurídico. Pero aquí nos interesa analizar también su naturaleza, ¿verdad? ¿De dónde nace? El día de ayer platicábamos de manera general que el derecho internacional privado nace del conjunto y la necesidad de regular los aspectos del derecho internacional público y el derecho mercantil cuando afecte a los particulares en territorios extranjeros, ¿verdad? Sin embargo, el derecho internacional privado nace por la necesidad de una normativa que regule los litigios que nacen de estos personajes, ¿sí?, ya sean personas jurídicas o personas individuales de diferentes nacionalidades, ¿verdad? Pues vamos con el compañero Inocente Ramos. ¿Me podría apoyar leyendo hasta donde dice sola nacionalidad en negrilla? Con mucho gusto, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Naturaleza. La naturaleza jurídica del derecho internacional privado radica en el hecho. Encuentra su objeto o campo de estudio en la materia que trata de regular y en que, en este caso, en los conflictos de intereses o de incertidumbres jurídicas
que nacen de las relaciones jurídicas entre particulares y de donde lo esencial es lo que las partes no pertenecen a una sola nacionalidad. Ok, muchas gracias. Entonces vemos de que el derecho internacional privado, como muchas ramas del derecho privado, nacen por instancia de parte, instancia particular. Quiere decir de que aquí podemos también ver el elemento de la rogación. ¿Qué sucede si el compañero Jonathan Amílcar tiene una empresa en Guatemala y el compañero Inocente Ramos tiene otra empresa en Panamá, ¿verdad? Existe un conflicto, existe una incertidumbre jurídica, una litis. Entonces vemos la necesidad de que una de las dos partes, a través del principio de rogación, solicite, ¿sí?, poder dirimir estas irregularidades jurídicas en los actos que están realizando. Esto quiere decir que, a diferencia de los elementos que podemos encontrar en el derecho internacional público, que muchos son de oficio en su mayoría, aquí nosotros vamos a ver el elemento de instancia de parte, ¿verdad? El principio de rogación. Entonces ahí podemos hacer la anotación que como característica del derecho internacional privado se requiere la rogación de una de las dos partes, ¿verdad? Vamos con la compañera Jennifer Esther, por favor. Lo voy leyendo desde sola nacionalidad, donde finalizó el compañero Inocente. Sí, licenciado. Buenas noches. Y por ende nos encontramos ante el enfrentamiento de dos legislaciones y jurisdicciones distintas. Por tanto, desde su aparición, el derecho internacional privado tiene como función ejercer una jurisdicción diferente a las otras, es decir, como si fuera una jurisdicción dirimente. Okay. Gracias, Jennifer. Entonces, vemos que hay un enfrentamiento jurídico, dos legislaciones que regulan un mismo asunto, ¿sí? Vemos dos estados con jurisdicciones y competencias limitadas, ¿sí?, que son totalmente distintas. Entonces, podemos entender que el derecho internacional privado podría tomarse como el ejercicio de una jurisdicción distinta a estas, ¿verdad? Porque debe de acoplar ambas legislaciones y por ende se le considera una jurisdicción dirimente. ¿Qué quiere decir dirimente, jóvenes? ¿Qué quiere decir dirimir? Resolver algún conflicto, diría yo. Así es. Entonces estamos hablando de una jurisdicción que tiene una naturaleza de resolución de conflictos, ¿verdad? Esa es la naturaleza del derecho privado. Leímos todo esto para llegar a la conclusión, obviamente utilizando estos elementos esenciales de partes que pertenecen a distintas nacionalidades, enfrentamientos de distintas legislaciones y jurisdicciones, ¿verdad? ¿Para qué? Para crear una jurisdicción distinta que tiene como objetivo, ¿qué? ¿Qué tiene como objetivo? Intervenir controversias. Resolver conflictos. El papel de intermediario, como dice la compañera. Excelente. ¿Vamos claros hasta ahí, jóvenes? ¿Tenemos alguna duda? Todas estas anotaciones que yo les pido que hagan, las pueden realizar en una hoja aparte, en su computadora, en un bloc de notas. La idea es de que ustedes tengan a la mano estas anotaciones porque pueden ser objeto de evaluación, ¿verdad? Las preguntas del examen se toman de las presentaciones, de las tareas, de los ejercicios, pero van enfocadas a la manera y al sentido que le estamos dando con esta participación mutua, ¿verdad?, que tienen todos ustedes, de resolver lo que nos están diciendo estos textos, ¿verdad? Entonces, si hablamos de una jurisdicción dirimente, si yo les pregunto cuál es la naturaleza, ¿sí?, del derecho internacional público, es crear una jurisdicción que va a intermediar y va a resolver conflictos entre particulares de distintas nacionalidades y entre legislaciones y jurisdicciones distintas, ¿verdad? Conceptos, ok.
ya para finalizar. Les digo finalizar porque va a ser es un poco largo el ejercicio. Vamos a tener aquí utilizar nuestra ley del organismo judicial y vamos a explicar cada uno de estos conceptos. Si ustedes se pueden ubicar, ¿sí?, en su ley del organismo judicial, perdón, cuando hablamos, el día de hoy vamos a platicar únicamente del capítulo 2, si no estoy mal, de las normas del derecho internacional privado. Aquí son pocos artículos, 10 artículos, si no estoy mal. Ustedes se pueden ubicar en el artículo 24. Entonces quiero que alguien me apoye para no mencionar nombres. Vamos a dejar a que cualquiera de ustedes que se quiera ofrecer pueda decir qué es el estatuto personal y dónde está fundamentado, jóvenes. En el artículo 24, Lic. Okay. ¿Qué nos indica el artículo 24? Estatuto personal. El estatuto y capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. El estado de capacidad. Gracias, compañero. El estado de capacidad. ¿Qué es la capacidad de las personas? Retroalimentemos un poco de derecho civil. ¿Qué es la capacidad, jóvenes? Es esa capacidad que cada persona goza de poder contraer obligaciones y tener derechos. Así es. Entonces estamos hablando de una actitud, ¿verdad?, que las personas poseen para poder adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿sí? En Guatemala nosotros adquirimos un cierto tipo de capacidad legal, ¿verdad? ¿A qué edad se adquiere la capacidad legal en Guatemala? A partir de los 18 años. A los 18 años, ¿verdad? También conocida como capacidad jurídica. Sin embargo, ¿será que el hecho, ¿sí?, de yo tener 18 años no conlleva a que yo pueda perder esa capacidad? Bien, Lic. Sí, Lic. ¿Cómo? Ejemplos generales. ¿Cómo yo puedo perder la capacidad? Uno, Lic, podría ser que si uno sufre algún accidente y uno queda, si lo declaran en estado de interdicción, perdería uno la capacidad. Y segundo, si uno es condenado en un delito, creo yo. ¿Sí? Cuando hablamos de la condena a un delito, es la pérdida de ciertas capacidades, ¿verdad? Porque ustedes en la práctica se van a dar cuenta que pueden estar detenidos, pero mire, yo sé que me voy a ir preso, quiero arreglar los papeles, quiero hacer un testamento, quiero venir y hacer el traspaso de mi vehículo, ¿verdad? Entonces ustedes ya en la práctica se dan cuenta que existen tiempos en donde las limitaciones de la capacidad pueden llegar a afectar el estatuto personal, ¿verdad? Si nosotros hablamos de la capacidad jurídica, ¿sí?, entonces estamos hablando que la ley está reconociendo que nosotros tenemos ese atributo, y este atributo es el atributo esencial de la personalidad jurídica. Y cuando hablamos de personalidad de la persona, nosotros podemos hablar de persona individual y persona jurídica, ¿verdad? Entonces podría decirse que una persona jurídica también puede tener estatuto personal, jóvenes. Solo la persona jurídica tiene personalidad jurídica, licenciado. O sea. Ajá, por ende. Por ende sí. Entonces, si estamos hablando del artículo 24, donde nos indica que se rige por las leyes de su domicilio, yo podría decir que la sociedad anónima de la que yo formo parte como socio posee un estatuto personal que debe de regirse por el domicilio donde está constituida. Así es, licenciado. En este caso, si fuera aquí en Guatemala, se tiene que regir por el estatuto de las leyes guatemaltecas. Muy bien. Entonces vemos de que el estatuto personal, si lo analizamos un poco más allá, no solamente afecta la capacidad de las personas individuales, sino que también de las personas jurídicas, ¿verdad?
Ustedes que ya vieron derecho mercantil y notarial, cuando hablamos de una representación legal, ¿verdad? Aquí existe un requisito esencial, ¿sí? Para poder ser representante legal. ¿Cuál es ese requisito? Ser guatemalteco o residir, si fuera extranjero, residir aquí en el país. Así es, ¿verdad? Obviamente ser mayor de 18 años, ¿verdad? Para adquirir esa capacidad. Pero la residencia, es decir, el domicilio, es la característica principal para establecer el estatuto personal. Y por ende, estas normas de derecho internacional privado que empiezan a establecer los mecanismos de la aplicación de nuestra ley en estos asuntos se deben de regir por las leyes del domicilio, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, artículo 24, ¿verdad? Ya lo colocaron. Cuando hablamos de lo procesal en el derecho internacional privado, jóvenes, ¿dónde está ese fundamento? Artículo 33. Artículo 33, muy bien. ¿Qué nos dice el artículo 33? De lo procesal, la competencia jurisdiccional de los tribunales nacionales con respecto a personas extranjeras sin domicilio en el país, el proceso y las medidas cautelares se rigen de acuerdo a la ley del lugar en que se ejercite la acción. Exactamente. ¿Se rigen de acuerdo a qué? A la ley del lugar en que se ejercite la acción. Okay. Entonces nosotros podemos definir que la competencia jurisdiccional, ¿sí?, de estos tribunales nacionales, cuando trate de personas extranjeras que no poseen domicilio en el país, una persona extranjera sin domicilio en el país, ¿qué es, jóvenes? Porque existen residentes y personas de tránsito, ¿verdad? Entonces, una persona que no tiene domicilio en el país, ¿qué es? De tránsito, una persona de tránsito, ¿verdad? Esto quiere decir que está en una estadía momentánea, ¿sí? Pero, si nosotros nos regresamos al artículo 5 y vemos el ámbito de aplicación de la norma jurídica, nosotros podemos ver que establece que las personas tanto de tránsito, residentes, ¿sí?, o con domicilio deben de regirse por esta normativa. Entonces, lo procesal en estos casos, ¿sí?, cuando hablamos del tránsito sin domicilio, debe de regirse por el lugar donde se ejercite la acción. Esto se aplica, por ejemplo, a un turista como persona individual o a una empresa que está realizando algún servicio de outsourcing y está por conformar un domicilio fiscal en Guatemala, que es requisito para el outsourcing. Entonces vemos de que esta legislación en lo procesal, ¿sí?, esta legislación a la hora de las leyes guatemaltecas, delimita la jurisdicción de la aplicación de las normas a través del lugar donde se establece la acción. ¿Qué artículo es esto de lo procesal en el derecho internacional privado, jóvenes? Artículo 33. Artículo 33. Ok. Ahora sí voy a preguntar. Compañero Rafa Chinico Chacón, ¿me puede apoyar ubicando la situación de los bienes? Lex Rey Citae. Muy bien, Lic. Siempre está dentro de estos 10 artículos, ¿verdad? Del 24 al 34. ¿Artículo? Artículo 27, ¿no? Artículo 27, muy bien. Ayúdeme, compañero, a leer el artículo 27. Claro que sí, Lic.
Artículo 27. Situación de los bienes. Lex rei citae. Los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación. Exactamente. Entonces, el domicilio, ¿sí? Un bien inmueble, por ejemplo, un bien mueble, un vehículo, debe de regirse por las leyes de acuerdo a la ubicación. Si yo a través de una carta poder saco del país un vehículo que no es de mi propiedad y transito en El Salvador, ¿sí? Este vehículo debe de cumplir la normativa guatemalteca por provenir de Guatemala o de El Salvador por estar en tráfico en El Salvador. El Salvador, Lic. ¿Verdad? Dígame, compañero Luis. Lic, una pregunta, y si, es decir, el vehículo únicamente pasa de tránsito por el país, es decir, de El Salvador a Nicaragua. Digamos que su destino último sea Costa Rica y tuvo que pasar por Salvador y Nicaragua. Sí, correcto. Ajá. En el tiempo en el que esté de tránsito en cada país debe de regirse por esas normativas, ¿verdad? Entonces, si usted se tarda, por ejemplo, no sé, 12 horas en cruzar El Salvador, menos, ¿verdad? 8 horas en cruzar El Salvador, entonces esas 8 horas que usted está en tránsito en el país se va a regir por esas normativas, ¿sí? Si hay, por ejemplo, un retén policial, si hay, por ejemplo, no sé, una carretera que no sé, está inhabilitada, usted debe regirse por esas normativas de tránsito, ¿verdad? Entonces, el tránsito como tal viene a delimitar la ubicación de donde estén las personas individuales y jurídicas, pero cuando hablamos de la situación de los bienes es según su ubicación y obviamente de los inmuebles en donde esté radicada la escritura, ¿verdad? Dígame, compañera, levantó la mano. Ay, sí, Lic, es que es una pregunta algo tonta, pero si va en grúa, Lic. Si va en grúa. Ajá, o sea, si va, no va en marcha por él mismo, sino... Fíjese que no es nada tonta la pregunta, ¿verdad? Porque le voy a comentar. Hace 3 años desmantelaron una banda de crimen organizado que se dedicaba a la desmantelación de los carros, ¿verdad? Entonces, yo tuve la oportunidad de ver cómo trabajaban estos procedimientos, verificando, por ejemplo, en El Salvador, piezas de vehículos o vehículos enteros que iban transportados en grúas. Entonces, los policías detenían la grúa salvadoreña y verificaba que los papeles del carro guatemalteco cumplieran con los requisitos del Salvador para ingresar al territorio, ¿verdad? La carta poder, la tarjeta de circulación, el número de VIN del chasis que confrontan con el número de motor, ¿verdad? Entonces, siempre la situación de los bienes va a ser afectada y regulada por el lugar donde estén ubicados los bienes, ¿verdad? Y no es para nada tonta la pregunta, buena pregunta, ¿verdad? Ok, seguimos. El pacto de sumisión, jóvenes. ¿Quién lo puede ubicar? Vamos a dejarlo libre. Artículo 31, licenciado. ¿Qué nos indica el pacto de sumisión? Artículo 31, pacto de sumisión. Los actos y negocios jurídicos se rigen por la ley a que las partes se hubieren sometido, salvo que dicho sometimiento sea contrario a leyes prohibitivas, expresas o al orden público. Ok. Entonces vemos de que aquí nos brindan la libertad, ¿sí?, de poder establecer que entre las partes nosotros podamos delimitar, ¿sí?, a qué jurisdicción deseamos someternos. Muchas veces al adquirir una obligación, cuando ustedes adquieren un préstamo, cuando ustedes adquieren cualquier tipo de obligación, en los contratos o en los instrumentos jurídicos que utilicen, ustedes van a ver una cláusula que les indica que ustedes renuncian al fuero de su domicilio. ¿Alguien lo ha visto? Sí, licenciado, en los reconocimientos de deuda se coloca eso, que se renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales. ¿Y qué quiere decir esta renuncia al fuero del domicilio?
Que lo pueden demandar a uno en el lugar de donde ellos deciden. La ley se le va a aplicar donde se encuentre. Entonces esto podría decirse que es un pacto de sumisión. Y yo estoy aceptando someterme, ¿sí?, a cierta situación que me están imponiendo, pero al ser firmada y aceptada no es impuesta, ¿verdad? Nadie me está obligando a firmarlo, ¿verdad? Entonces la renuncia al fuero tiene una característica peculiar con el pacto de sumisión. Si ustedes pueden observar su Código Procesal Civil y Mercantil, no estoy mal, en el artículo 2, creo que está el pacto de sumisión, alguien que tenga su Código Procesal Civil y Mercantil a la mano. Que aquí empezamos a ver la relación. En el artículo 2 se encuentra. Sí, es el artículo 2. Así es. ¿Qué dice el artículo 2? Artículo 2, pacto de sumisión. Las partes pueden someter expresa o tácitamente a un juez distinto del competente por razón de territorio, el conocimiento y decisión de un asunto determinado. En ningún caso podrán someterse las partes a un juez o tribunal superior distinto de aquel a quien este subordinado el que haya conocido en primera instancia. Excelente. Entonces vamos a anotar el artículo de la ley del organismo judicial y el artículo del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Cuál es el artículo de la ley del organismo judicial? 31. 31. ¿Y el artículo 31 del Código Procesal Civil y Mercantil? El 2. El 2. Artículo 2, exactamente. Seguimos. El lugar del cumplimiento de los actos, ¿dónde está ubicado? Artículo 30. Ok, hágame el favor de leer. Si en el acto o negocio jurídico deben cumplirse en un lugar distinto a aquel en que se celebró, todo cuando concierne a su cumplimiento se rige de acuerdo a la ley del lugar de ejecución. Exactamente, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo. Nosotros, cuando analizamos la jerarquía normativa kelseniana, o comúnmente llamada la pirámide de Kelsen, nosotros vemos ubicados las normas constitucionales, las 5 normas constitucionales, no solamente la Constitución, y las normas ordinarias, ¿verdad? Por debajo tenemos las normas reglamentarias. Las disposiciones municipales, ¿dónde entrarían, jóvenes? ¿Dónde entrarían las normas municipales? No, pero dentro de la clasificación de la pirámide de Kelsen, ¿cómo podríamos nosotros encuadrar las normas municipales? Los reglamentos. ¿Reglamentarias? En las reglamentarias, ¿verdad? Entonces, les voy a dar un ejemplo. ¿Qué sucede aquí? Antiguo Guatemala, en su gran parte, hoy en día es propiedad de extranjeros, ¿verdad? La mayoría de bienes inmuebles son propiedad de personas que radican fuera del país. Entonces, muchas celebraciones de contratos, ¿sí?, ya sea de arrendamiento de bienes inmuebles, etcétera, se trabajan a través de representaciones aquí en Guatemala. Sin embargo, podría darse el caso, y se ha dado el caso, que el notario, ¿sí?, realiza estos actos en donde reside el extranjero propietario de la ley del bien inmueble y debe de seguir las normativas que establecen las municipalidades, ¿verdad? Les doy un ejemplo, Panajachel, ¿verdad?, con su reglamento y su política de cero plásticos. No sé si ustedes han podido viajar a Panajachel últimamente, pero pueden darse cuenta que ya los comercios no utilizan plásticos ni Duroport, ¿verdad? Entonces estos hostales, propiedades de estos extranjeros deben de regirse, a pesar de que el acto pudo haberse celebrado, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala o fuera del país, deben de regirse por la normativa de donde van a ejecutarse estos actos. Quiere decir que sus comercios no van a poder utilizar plásticos ni Duroport, ¿verdad? No sé si estamos claros con el ejemplo. Quiere decir de que se debe de llevar a cabo la normativa
donde se va a ejecutar, ¿sí?, el acto. El lex loci ejecutionis. ¿Okay? El artículo del lugar de cumplimiento de los actos, ¿cuál es, jóvenes? Artículo 30. Artículo 30, ¿ok? Ahora vamos con la clasificación en el derecho público internacional. En el derecho internacional privado. ¿Sería el 25 tal vez, Lick? ¿Qué nos indica el 25? Artículo 25. Calificación. La calificación de la naturaleza de la institución o relación jurídica se efectuará de acuerdo a la ley, lugar en que se juzgue. Okay. Entonces aquí vemos elementos compartidos de cómo vamos a calificar, ¿sí?, qué tipo de institución jurídica vamos a utilizar para resolver el acto o ejecutar el acto, ¿sí?, dependiendo del lugar y la ley que lo va a juzgar, ¿verdad? Entonces la calificación viene a tomar los elementos del lex rei citae, del locus regit actum, el lex loci celebrations y el lex loci ejecutionis, ¿verdad? Entonces se clasifica en base a estos elementos y la misma ley toma como referencia el derecho romano, porque estas son instituciones que vamos a ver más adelante cuando analicemos la línea cronológica sobre cómo el derecho civil fue evolucionando y hasta la fecha, ¿sí?, 4000 años más tarde, nosotros aún podemos encontrar estas figuras, ¿sí?, estas instituciones jurídicas que fueron tan útiles para regular las relaciones de la sociedad y tan útiles para la clasificación de las instituciones jurídicas, ¿verdad? Entonces, estamos hablando del artículo 25. Entonces, anotamos ahí 25. Siguiente. Derechos adquiridos en el derecho internacional privado. Artículo 26. Artículo 26. ¿Qué dice el artículo 26? Derechos adquiridos. El estado y capacidad de la persona individual extranjera, adquiridos conforme a su ley personal, será reconocido en Guatemala si no se opone al orden público. Ok. Cuando nosotros vemos y retroalimentamos la introducción al derecho 2, ¿verdad?, el reconocimiento de las capacidades, ¿sí?, cuando nosotros analizamos cómo el Estado se organiza para proteger a la población, ¿sí?, y nosotros renunciamos a ese libertinaje, ¿sí?, a través del contrato social, que también lo vamos a platicar, nosotros adquirimos derechos, ¿verdad?, que el Estado debe de respetar. Entonces vemos dos elementos principales. En primer lugar, que no sea contrario al orden público, y en segundo lugar, que respete el bien común, ¿sí? Porque ¿dónde termina mi derecho, jóvenes? ¿Dónde comienzan los derechos del otro, Lick? Donde comienzan los derechos del otro. Yo tengo la libertad de locomoción, ¿sí? Yo puedo caminar libre por la calle, pero yo no puedo ingresar sin permiso a la casa de la compañera Cristina, ¿verdad? Porque ella tiene el derecho a la propiedad, ¿verdad? La protección de la propiedad privada. Entonces, donde inicia ese derecho, ¿sí?, termina mi derecho. Entonces, si yo vengo con una invitación de la compañera o una invitación del compañero, entonces nosotros estamos adquiriendo este derecho, es un derecho adquirido, ¿verdad? Eso quiere decir, jóvenes, que el mismo Estado nos permite que estos derechos adquiridos en el extranjero media vez no sean contrarios al orden público, que no damnifiquen el bien común y que no vayan a alterar un derecho ajeno, puedan ser reconocidos. Un ejemplo, los extranjeros casados en Guatemala que adquieren, por ejemplo, la residencia. ¿Será que se reconoce su matrimonio? Esa es pregunta de privado. ¿Se reconoce su matrimonio en Guatemala?
¿Qué creen ustedes? Si no estoy mal, tiene que ser inscrito para poder ser reconocido. Muy bien. ¿Y será que este derecho podría damnificar a alguien? ¿Por qué no solo se les acepta? Bueno, vienen casados de Turquía, no van a afectar a nadie, reconozcamos su matrimonio aquí. ¿Por qué se les solicita que tengan que realizar una inscripción, jóvenes? Para verificar que no hayan contraído matrimonio anteriormente, licenciado. Porque ellos se van a someter, exacto, a una legislación distinta, ¿verdad? ¿Y qué sucede si a uno le dan residencia y a la otra no? ¿Verdad? Entonces los derechos adquiridos, a pesar de ser demostrados, a pesar de que no damnifiquen un derecho ajeno, a pesar que no sean contrarios al bien común, al orden público y que no vengan a alterar el bien común, deben de regirse por la legislación, ¿sí?, del país donde se va a realizar el acto. Entonces, posteriormente a la residencia, ya se puede planificar realizar el matrimonio, ¿verdad? De lo contrario, no. Pero, ¿qué sucede con derechos de propiedad adquiridos, ¿verdad? Con, por ejemplo, un derecho muy común que se solicita al ingresar a un país, es la patria potestad de un menor, ¿verdad? Si yo tengo un hijo y solicito una residencia, debo de solicitar la residencia de mi hijo, pero tengo un derecho adquirido por ser reconocido como padre, ¿verdad? Dígame, compañero Esteban Castellanos. Sí, definitivamente viene a ser contrario al orden público aquí en Guatemala, ¿verdad? Realmente aquí la monogamia es reconocida como única forma de contraer matrimonio y sería totalmente contraria incluso a la Constitución, ¿verdad? Entonces ellos, en pocas palabras, tendrían que elegir a una para poder casarse aquí, ¿verdad? Ok, entonces estos derechos adquiridos no son más que aquellos que entran en el patrimonio, ¿sí? Ya sea por teorías, ya sea por registros, pero cuando ustedes hablan del patrimonio y retrocedemos a civil y al derecho mercantil, cuando hablamos de patrimonio no solo hablamos de las cuestiones físicas, ¿verdad, jóvenes? Sus derechos también forman parte de su patrimonio personal. Estos derechos adquiridos vienen a formar parte de un patrimonio reconocido a nivel internacional. Seguimos. Ya vamos a finalizar, jóvenes. Es importante que tengamos anotados y desglosemos estos artículos. La forma de validez de los actos, jóvenes. Lex loci celebrationis. Artículo 29. ¿Qué nos indica el artículo 29? Forma de validez de los actos. Lex loci celebrationis. Las formalidades intrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. A la ley del lugar de su celebración, ¿verdad? Entonces aquí vemos ciertas contradicciones, ¿sí? Porque vemos que la situación de los bienes se rige por el lugar de ubicación de los bienes, ¿verdad? El lugar de los actos se rige, como decía el compañero, por el lugar de su celebración. La validez de los actos también se va a regular por el lugar de su celebración, pero el lex loci executionis nos indica que va a ser regido por el lugar de su ejecución. Entonces aquí es donde viene la importancia de la clasificación, ¿verdad? Ver qué actos son los que son permitidos regirse bajo la normativa de su celebración y qué actos son permitidos regirse bajo la ubicación de su ejecución, ¿verdad? Entonces estas diferencias son importantes para poder realizar una clasificación real de qué normativa es la que nos va a ser aplicable. Hace unos días trabajé con una empresa de transportes que importa a Estados Unidos cargas a través de México y Estados Unidos, ¿verdad? El lugar donde se celebra
el acto es Guatemala, ¿sí? El lugar de transporte, de tránsito es Guatemala, México y Estados Unidos, ¿verdad? Y el lugar de ejecución de la venta, ¿verdad?, es en Estados Unidos. Entonces aquí vemos distintos elementos que requieren que la clasificación lleve distintos procesos. Uno para la celebración, uno para la ejecución y uno ¿para dónde? Para el tránsito, ¿verdad? Para el tráfico de estas mercaderías. Entonces vemos licencias, permisos, requisitos especiales y muchas herramientas que podemos utilizar para respaldarnos, que pueden ser ejecutadas aquí en Guatemala. Más adelante vamos a aprender cómo podríamos demandar a una empresa extranjera, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes recibieron un servicio de una empresa mexicana, ¿cómo pueden demandar a esa empresa? ¿Cómo arreglar cómo dirimir esa situación, ¿verdad? Seguimos. Sometimiento voluntario, similar al pacto de sumisión. ¿Dónde está el sometimiento voluntario, jóvenes? 32, licenciado. ¿Qué nos indica el artículo 32, Yaneli? Nos indica en los casos que el acto o negocio jurídico se celebre en el exterior y vaya a surtir efectos en la República de Guatemala, las partes pueden someter dicho acto o contrato a las formalidades extrínsecas e intrínsecas que prescriben las leyes nacionales. Excelente, muchas gracias. Cuando usualmente al leer doctrina, al leer normativos, vemos mucho las formalidades intrínsecas, ¿verdad? Las formalidades intrínsecas, por ejemplo, cuando hablamos de contratos solemnes, ¿sí? Si nosotros queremos realizar una compraventa, lo debemos de realizar en primer lugar en escritura pública, ¿verdad? Debemos de realizar la anotación, ¿sí? La comparecencia con la anotación de los datos personales de los comparecientes, la ubicación del bien inmueble, la forma de pago, el precio, la dirección, el pago de impuestos, si se paga un formulario o timbres, dependiendo de la cantidad. Entonces, estas formalidades intrínsecas vienen dentro de los actos para que surtan efecto. Al realizar un documento, un acto, fuera, ¿sí?, del territorio guatemalteco que va a tener como objeto una acción que va a afectar en el territorio guatemalteco, nosotros debemos de realizar este sometimiento voluntario. Y cuando hablamos de situaciones extrínsecas, por ejemplo, podríamos platicar de la apostilla, ¿verdad? Por ejemplo, el protocolo. Nosotros al salir del país, ¿será que nosotros podemos sacar protocolo, jóvenes? No, licenciado. Y si yo como notario deseo salir del país, ¿qué debo hacer? Entregar su protocolo. Debo dar aviso, Dar aviso y nombrar ¿qué? Un depositario. Guardador. Un depositario, ¿verdad? Entonces vemos que la celebración de los actos puede ser informal y formalizarse en Guatemala. Todas estas cuestiones que estamos hablando de forma general, no se preocupen, las vamos a trabajar más de forma específica y vamos a tener casos prácticos. Pero a mí me gusta preguntarles para que se les despierte la duda, ¿verdad? Porque hay muchas cuestiones que realmente solo se van a aprender ya en el ejercicio de la profesión, ¿verdad, jóvenes? Entonces nos vamos a adelantar un poco en eso. Y las formalidades externas de los actos, jóvenes. Ya para finalizar. Artículo 28. ¿Qué nos indica el artículo 28? Formalidades externas de los actos. Las formalidades extrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Ok, muchas gracias. Jurisdicción, cuando hablamos del derecho internacional privado, jóvenes. Artículo 34. Sí, ya lo habíamos anotado, ¿verdad? ¿Qué nos indica el artículo 34 de la jurisdicción? Los tribunales, de la jurisdicción. Los tribunales guatemaltecos son competencia para empezar a personas extranjeras o guatemaltecas que se encuentren fuera del país en los siguientes casos.
Inciso A. Cuando se ejercite una acción que tenga relación con actos o negocios jurídicos realizados en Guatemala. Inciso B. Cuando se ejercite una acción concerniente a bienes que estén ubicados en Guatemala. Inciso C. Cuando se trate de actos o negocios jurídicos en que se haya estipulado que las partes se someten a la competencia de los tribunales de Guatemala. Ok, gracias compañera. Al artículo 34 le colocamos una cruz y una calavera. Es de vida o muerte. Las jóvenes, aquí hablamos, a diferencia del artículo 74, que habla de la jurisdicción en general, aquí hablamos de la jurisdicción en específico, ¿sí? De los asuntos. Permítame, alguien me levantó la mano, ¿verdad? Compañera Leslie, dígame. Lick, disculpe, ¿qué artículo dijo? 34. 3-4. Gracias, Lick, muy amable. Ok, no te da pena. Les estaba comentando que a diferencia del artículo 7.4, ¿sí? Que habla de la jurisdicción en general, este artículo habla en específico de las normas del derecho internacional privado, ¿sí? Y de cómo se debe manejar esa jurisdicción. Y por último, jóvenes, el derecho extranjero. ¿Dónde está ubicado el derecho extranjero? El artículo 35. Artículo 35. ¿Qué nos indica el derecho extranjero? Artículo 3.5. Los tribunales guatemaltecos aplicarán de oficio cuando proceda las leyes de otros estados. La parte que invoque la aplicación de derecho extranjero o que disienta de la que se invoque o aplique justificará su texto, vigencia y sentido mediante certificación de 2 abogados en el ejercicio en el país de cuya legislación se trate, la que deberá presentarse debidamente legalizada. Sin perjuicio de ello, el Tribunal Nacional puede indagar tales hechos de oficio o a solicitud de parte, por la vía diplomática o por otros medios reconocidos por el derecho internacional. Excelente, gracias Claudia. Bueno, vean, el derecho extranjero comprende una cantidad extensa de distintas normativas y aquí tocamos el tema de la invocación, ¿verdad? Cómo yo invoco al momento de realizar una función judicial, ¿sí? Cuando yo ya estoy en un juicio o decido realizar alguna cuestión administrativa, cómo yo puedo invocar un derecho extranjero de mi país para que sea aplicable. Esto tiene que ver con los derechos adquiridos, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo solicitar que un derecho adquirido sea reconocido y se establece el derecho de invocación? O por el contrario, si hay una invocación que no me favorece, yo puedo justificar también el porqué de esta invocación errónea, ¿verdad? Este derecho extranjero es un tema que vamos a analizar y muy posiblemente no nos va a alcanzar una sola clase, ¿verdad? Entonces no se preocupen, ya que estamos viendo las generalidades, pero sí necesito que ustedes empiecen a desarrollar su manejo de código y que tengamos presentes los fundamentos. Entonces, jóvenes, vamos a dejar la clase hasta aquí por la noche de hoy. Por favor, coloquen su nombre completo y número de carnet. El día lunes vamos a llenar un formulario de contacto para que yo tenga presente quiénes son las personas que están compareciendo a la clase, ¿verdad? Porque asignadas tenemos casi 90 personas. Eso obviamente les va a afectar al momento de su asistencia, ¿sí? Sin embargo, vamos a llenar un formulario para que tengamos el contacto de las personas en algún momento que no aparezca, por ejemplo, asignado, ¿verdad? Poder brindarle el apoyo a través de nuestras auxiliares en cuestiones administrativas y que de esa manera podamos